Dicen que las casas antiguas guardan secretos. Algunos de estos secretos son tan viejos que casi han sido olvidados. Alejandro, un joven arquitecto, había sido contratado para restaurar una vieja casona colonial en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo. Desde el primer momento que la vio, sintió algo extraño, pero lo atribuyó al desgaste de los años. Era un edificio hermoso, aunque decadente, que escondía sus secretos bajo capas de polvo y yeso agrietado. Lo que Alejandro no sabía es que esa casa guardaba un secreto que había estado vivo durante siglos. La casona tenía una historia oscura, una de la que los locales no hablaban abiertamente, pero que susurros apagados en el pueblo dejaban entrever. Alejandro no creía en esas historias de fantasmas y maldiciones. Para él solo era un edificio más, un reto arquitectónico que le traería prestigio y éxito. Un día, mientras compraba materiales en el pueblo, un anciano lo observaba desde la sombra en la tienda. Cuando Alejandro pagaba en la caja, el viejo se acercó despacio. «Esa casa», dijo en voz baja, «no deberías estar trabajando allí». Alejandro, algo sorprendido, sonrió con incomodidad. El anciano lo miraba con ojos cansados pero llenos de advertencia que resonaban en el aire. «La maldita, los cimientos, pero construidos con sangre. Sacrificios, los muertos, siguen ahí, no se fueron. Están atrapados en las paredes, esperando, luchando». Las palabras del anciano le parecieron ridículas, pero algo en su tono lo inquietó profundamente. Alejandro intentó sacudir la sensación de extrañeza y se concentró en su trabajo, pero esas advertencias se le quedaron grabadas como una pequeña espina en su mente. El primer susurro. Los días pasaron sin mayores incidentes. Alejandro se sumergió en la restauración, reparando techos, alisando paredes y devolviendo el esplendor perdido a la vieja casa. Pero una noche, mientras trabajaba tarde, lo escuchó. Era apenas perceptible, un susurro que parecía venir desde lo más profundo de las paredes. Pensó que tal vez era el viento colándose por las grietas. Se acercó curioso, pasó la mano por el yeso rugoso y durante un breve instante el material bajo sus dedos pareció suave, como si estuviera vivo. Un escalofrío le recorrió la espalda, se quedó quieto, atento, con la oreja pegada a la pared. Y entonces lo oyó, de nuevo, un susurro bajo, débil, como si algo estuviera atrapado detrás del muro. «Ayúdame», parecía decir, pero era tan suave, tan difuso, que Alejandro pensó que estaba imaginando cosas. Sacudió la cabeza y volvió al trabajo. Seguramente era solo el crujir de la vieja casa. Sin embargo, los susurros no desaparecieron, de hecho se intensificaron. A cada día que pasaba, la casa parecía más pesada, más opresiva. Las noches eran peores, los murmullos se movían, ahora desde un rincón, luego desde otro. Las paredes crujían y el suelo bajo sus pies vibraba, casi imperceptible, como si la casa estuviera viva. Una noche Alejandro no pudo más, decidió investigar las leyendas que el anciano le había mencionado. Entre documentos antiguos y registros polvorientos encontró algo perturbador. La casa había sido construida durante la época colonial y había rumores de que los trabajadores africanos e indígenas habían sido sacrificados y emparedados vivos en los muros. Un rito ancestral para proteger la estructura. Lo que Alejandro leyó lo dejó helado. Ellos no murieron, están atrapados, condenados a vivir para siempre en la piedra. Desde aquella noche la casa se rebeló completamente contra él. Mientras reparaba una de las paredes del salón principal, una porción del yeso cayó al suelo. Lo que vio detrás lo dejó paralizado. Allí dentro de la pared estaba la forma de una mano, petrificada, pero horriblemente detallada, como si estuviera tratando de salir. Cuando tocó la superficie con cautela, la mano se movió, apenas 1 centímetro, pero lo suficiente para que Alejandro diera un paso atrás, con el corazón acelerado. Intentó convencerse de que era un error, una ilusión, pero entonces las paredes comenzaron a vibrar a su alrededor. No era un terremoto, sino algo más. Era como si el aire dentro de la casa estuviera vivo, como si las paredes respiraran, hinchándose y contrayéndose a un ritmo macabro. El horror se apoderó de Alejandro. Intentó salir corriendo, pero las paredes se movían, los pasillos se estrechaban, las puertas desaparecían, y en cada grieta y en cada rincón la cara de los sacrificados emergía del yeso, rostros distorsionados por el dolor y la desesperación. Eran decenas, tal vez cientos de almas atrapados, todas observándolo, todas suplicando ser liberadas. Conforme intentaba huir, Alejandro se dio cuenta de que no había salida. Las paredes se cerraban a su alrededor. Los susurros ahora eran gritos de agonía, y las figuras dentro de las paredes comenzaban a alzarse, como si la casa misma quisiera devorarlo. Cuando intentó tocar una de las paredes para abrirse paso, sus manos se hundieron en el yeso blando. La casa lo estaba absorbiendo. Alejandro gritó, pero su voz fue tragada por el silencio que había mantenido prisioneras a esas almas por siglos, y entonces en su último suspiro la casa lo devoró por completo. La última imagen fue su rostro emergiendo lentamente de la pared,
ahora parte de la misma maldición. La lluvia cae de forma constante, creando un repiqueteo interminable sobre el tejado de la casa. Hiroshi se detiene frente a la entrada, mojado hasta los huesos, con las luces de la calle apenas visibles a lo lejos. La estructura, vieja pero cuidada, parece estar atrapada en el tiempo, como si nadie hubiera vivido allí durante años. Sube los peldaños del porche de madera que crujen bajo su peso. La puerta corrediza cede con dificultad, el sonido reverbera en la quietud de la noche. Al entrar, el aire en el interior era más frío de lo que esperaba, casi denso, como si hubiera sido sellado durante mucho tiempo. Hiroshi avanza cerrando la puerta detrás de él, dejando que la oscuridad lo envuelva. Dentro el silencio es profundo, solo interrumpido por el eco de los pasos sobre las viejas tablas del suelo. Cada sonido resuena más de lo que debería, como si la casa misma escuchara con atención. Algo no está bien, pero es difícil precisar qué. El pasillo se extiende frente a él, apenas iluminado por la tenue luz que se filtra desde el exterior. Hiroshi camina despacio, los sentidos en alerta, tratando de escuchar a algo más que el eco de sus propios pasos. Y entonces una respiración baja y profunda, tan cerca que su piel se eriza al instante. Se detiene en seco, su corazón late con fuerza, gira la cabeza lentamente hacia la puerta entreabierta del final del pasillo. Allí está, una figura gigantesca, agazapada en el pequeño espacio, casi deformada por la falta del espacio. Su cabeza es descomunal, con unos cachetes inflados que se mueven con una respiración pesada, ojos inmóviles, sin brillo, que parecen no estar realmente enfocados en él, pero cuya presencia lo perfora. Parpadea y en un instante la figura se ha ido. Silencio, como si lo que vio jamás hubiera existido, pero la sensación de estar siendo observado permanece y no lo abandona. Hiroshi siente que los pasillos se hacen más estrechos a medida que avanza. Cada crujido bajo sus pies parece multiplicarse y ahora el eco de algo más parece acompañar el sonido de sus pasos. Está buscando la salida o quizá un lugar seguro, pero el aire a su alrededor se vuelve más espeso, más difícil de respirar. De pronto, al abrir la puerta, el aliento frío lo golpea, haciéndolo retroceder. Al otro lado de la habitación, a través de la ventana, la ve, la criatura. Su rostro desproporcionado ocupa casi todo el espacio del marco. Los cachetes inflados parecen a punto de estallar y sus ojos vacíos están allí, sin verlo realmente, pero sin permitirle escapar de su presencia. La lluvia repiquetea en el cristal, creando distorsiones de la imagen en la figura, pero no suaviza su impacto. Hiroshi siente una mezcla de repulsión y terror. Cierra la puerta bruscamente, retrocediendo, pero la criatura parece seguirlo. No necesita verla para saber que está cerca. Cada rincón, cada esquina es una amenaza potencial. Cada sombra parece contener su enorme cabeza, o los brazos deformados que lentamente se extienden hacia él. Llega a una pequeña habitación, cerrando la puerta a sus espaldas, los nervios a punto de quebrarse. La lluvia afuera es apenas un eco lejano. La casa parece haber dejado de respirar, dejándolo a él solo con su propio pánico. Su respiración es rápida y entrecortada, y entonces el sonido de algo rasgando la madera. La puerta shoji comienza a abrirse lentamente, aunque no la ha tocado. Hiroshi siente cómo su corazón se acelera. Allí en la apertura aparece la criatura lenta, imparable. La cabeza descomunal se inclina hacia el interior de la habitación. Los cachetes inflados casi grotescos llenan el espacio con su presencia. El aire se vuelve denso, espeso, y el aliento frío que exhala lo rodea, como si la misma atmósfera se volviera en su contra. Los ojos vacíos están tan cerca que casi puede tocarlos, pero no lo mira. La criatura está tan cerca y aún así no parece realmente verlo. Hiroshi intenta retroceder, pero sus piernas no responden. El espacio es demasiado reducido. Está atrapado y la criatura no necesita apresurarse. Su mera presencia lo aplasta. La puerta de la casa se abre con un golpe y Hiroshi sale corriendo sin mirar atrás. Sus pasos resuenan en los charcos formados por la lluvia. Los pulmones le arden, pero sigue corriendo hasta que el cansancio lo obliga a detenerse. Voltea mirando hacia la casa. La puerta está apenas entreabierta. Todo parece quieto, demasiado quieto. Mete la mano en su bolsillo y saca una pequeña caja. No recuerda haberla tomado, pero está ahí. La abre con las manos temblorosas. Dentro de un espejo agrietado y viejo. Levanta el espejo y el reflejo que vea lo deja helado. Detrás de él, los ojos inmóviles de la criatura. Los cachetes inflados parecen querer susurrar algo, pero no se oye ningún sonido. Hiroshi baja el espejo lentamente sin atreverse a girar. No hace falta, sabe que está ahí. Siempre lo estuvo y ahora ha encontrado un hogar en su sombra. Mi abuela murió hace 5 años, pero hasta ahora no sabía que la muerte no siempre es el final. Desde niño escuché historias sobre ella. Cuentan que su poder era tal que ni siquiera la muerte se atrevió a llevarla por completo. Mamá, ¿por qué nunca me hablaste más de la abuela? Siempre me he mirado de una forma que, no sé, me hacía sentir raro. La abuela tenía sus secretos, Tomás. A veces hay cosas que es mejor no recordar. Ella nos dejó. Algunas veces eso debe bastar. ¿Bastar? Pero ¿por qué todos le temían tanto? Es como si la gente aún la viera, como si no hubiera muerto. No digas esas cosas, Tomás.
Los muertos deben descansar en paz. Esa misma noche algo cambió. Al estar solo en mi cuarto, sentí como si una sombra estuviera detrás de mí. Me asomé por la ventana y vi una figura como encorvada entre los árboles. No podía verla bien, pero una voz que reconocí, susurró mi nombre. Tomás, ¿me extrañas? Era la voz de mi abuela, profunda y quebrada, como si hablara desde el fondo de una cueva. Mi cuerpo se paralizó. Mamá, encontré una caja de las cosas de la abuela. Tiene algo extraño. Parece cerrado, como si tuviera símbolos tallados. No la toques. Eso era de tu abuela, algo que nunca quiso compartir con nadie. Prometió que solo tú la abrirías algún día. Pero ella está muerta. ¿Por qué solo yo? A veces los muertos no se van, Tomás. A veces se quedan esperando. Tu abuela era una mujer muy especial. Y tú eres su sangre, Tomás. Esa misma noche en mi cuarto, la caja se abrió sola, como si alguien desde dentro la empujara. Dentro encontré un mechón de cabello, una pequeña bolsa con tierra negra y una carta escrita en tinta oscura. Mi querido Tomás, si lees esto es porque he vuelto. He elegido, mi niño. La sangre manda y ahora es tu turno de continuar lo que yo empecé. Haz lo que te pido y te protegeré de la oscuridad que otros jamás podrían comprender. La carta hablaba de un ritual de sangre que debía hacer bajo la próxima luna llena. Decía que el linaje no debe morir y tú eres mi última oportunidad. Cada palabra me hacía sentir atado. La abuela había regresado, pero no como antes. Esta vez su presencia era como una sombra, una amenaza. Muchacho, he visto cómo caminas por la calle y cómo te miras nervioso. Dime, ¿has sentido la presencia de alguien que se fue? Porque si es así, cuídate. Porque esa mujer, ella no es alguien que se haya ido en paz. ¿Por qué todos temen tanto a mi abuela? Era solo una curandera. No, muchacho. Ella no solo era eso. Hizo cosas oscuras. Pactó con seres que nadie debería nombrar. Y ahora al parecer te busca a ti. Mi niño, estás tan cerca. Solo quiero cuidarte y protegerte. Pero debes hacer lo que te digo. Déjame en paz. No quiero nada de esto. Somos una familia de poder. Mi espíritu vive en ti. Puedes rechazarme, pero nunca me podrás olvidar. Cuando llegue la luna llena, te estaré esperando. Me atormentaba su voz como un eco interminable que invadía mis sueños. Empezaba a perder la noción de lo que era real y lo que era un sueño. Todo el pueblo parecía saber algo que yo ignoraba, algo oscuro sobre la abuela y su poder. Pacto de sangre. El linaje de las brujas no muere, sino que se traspasa. El nieto hereda el poder y la carga. Esto es interesante. Encontré un texto antiguo en la biblioteca del pueblo. Decía que los espíritus de las brujas pueden regresar si su linaje les abre la puerta. Y entendí lo que la abuela quería, usarme para quedarse. Esta es la noche, Tomás. Ven a mí y recibe tu herencia. Acepta mi poder y nadie podrá dañarte jamás. Serás mi guardián y yo estaré contigo para siempre. No quiero tu poder. Quiero que te vayas. No puedes decirme que me vaya, Tomás. Somos lo mismo, una familia de sombras. No me rechaces o te arrepentirás. Fui al patio con la caja de la abuela en una mano y un puñado de sal en la otra. Recité una oración que escuché de un vecino, una oración para romper la conexión. La abuela apareció enfrente de mí, envuelta en sombras, con una expresión de rabia. No puedes desecharme, no puedes deshacerme. Tomás, soy tu sangre, tu familia. Prefiero estar solo que con alguien como tú. Déjame. Nunca me iré del todo. Soy parte de ti, Tomás. Siempre que haya una sombra, siempre que haya una noche, estaré ahí, esperando. La figura de la abuela se disolvió en un humo, pero no se fue completamente. Al amanecer noté una marca en mi brazo, una cicatriz que parecía una quemadura. Sabía que ella no se había ido del todo, que mientras yo viviera, su sombra siempre estaría cerca. Mamá, quiero olvidar a la abuela, quiero olvidar todo esto. Hijo, hay cosas que nunca desaparecen, porque son parte de nuestra sangre. Solo aprendí a vivir con eso y no dejes que te consuma. Ahora entiendo que el pasado no siempre se va y hay promesas que ni la muerte puede romper. Cada luna llena siento su susurro, su risa, como una advertencia. Sé que algún día volverá a buscarme y cuando lo haga tendré que enfrentarla de nuevo. Un grupo de investigadores llega a una estación científica en el Polo Sur.
una paleontóloga apasionada, y Sergio, un especialista en crioingeniería, se dirigen a un área recién descubierta donde el hielo ha expuesto parte de un animal extinto. Las fotos preliminares sugieren una criatura que se asemeja a un depredador de pesadilla, un híbrido de dientes afilados y extremidades desproporcionadamente fuertes, atrapado en el hielo hace millones de años. La criatura yace en una caverna de hielo congelada en una postura de ataque, los ojos cerrados bajo una capa de escarcha, emiten un extraño reflejo. Mara y su equipo están cautivados, parece increíblemente bien conservado. Sergio se burla suavemente de la idea de que podría despertar, pero Mara, fascinada, nota algo inusual. El hielo alrededor de la criatura está empezando a derretirse. No es por su equipo, ya que han mantenido la temperatura controlada. Es como si el propio cuerpo de la criatura generara calor. Esa noche, Mara revisa las grabaciones en su laboratorio portátil y nota un detalle inquietante. En el video, durante un parpadeo de la cámara, los ojos de la criatura parecen haberse movido ligeramente. Pensando que solo es un efecto visual, lo ignora, pero a medida que avanza en la grabación, más signos de movimientos sutiles la hacen dudar. Decide no alarmar a los demás hasta estar segura. A la mañana siguiente, uno de los investigadores, Pedro, no aparece. Su cama está deshecha y su equipo sigue intacto. Los demás piensan que salió a explorar, pero Mara, intranquila, vuelve a la caverna para revisar al depredador. Ahí se encuentra con que una de las extremidades de la criatura ha cambiado de posición, los dedos ahora extendidos, con marcas de desgarro en el hielo circundante. Mientras Mara intenta convencer a los demás de lo que ha visto, otro miembro del equipo, Miguel, escucha un sonido extraño en los túneles de la estación. Se interna en los pasillos oscuros, siguiendo un leve rasguño que resuena en las paredes metálicas. Al girar una esquina, el sonido cesa abruptamente, pero antes de que pueda retroceder, una sombra enorme y rápida surge de las sombras y se lo lleva en un parpadeo. Los gritos de Miguel se pierden en la lejanía de los túneles. Mara, ahora desesperada, trata de coordinar al equipo. Sin embargo, el sistema de comunicaciones interna empieza a fallar y la temperatura comienza a subir inexplicablemente. Uno a uno los miembros de la expedición van desapareciendo, siempre precedidos por sonidos que parecen provenir de todas partes a la vez. Mara sospecha que la criatura no solo es un depredador físico, como si hubiera evolucionado para cazar en la oscuridad absoluta. Mara, sola y acorralada, se da cuenta de que la criatura la ha estado observando desde que rompieron su hielo. En la última cámara de seguridad logra ver una imagen de la bestia. Se mueve entre las sombras con una agilidad antinatural, sus ojos abiertos ahora emitiendo un brillo que parece hipnotizar a quienes lo ven. Con sus últimos recursos, Mara decide trazar una trampa, pero la criatura parece anticiparse, rodeándola y llevando el hielo a un punto de fractura. En un último intento, Mara corre hacia el borde del hielo donde comenzó la expedición, pero cae a una grieta. El frío la envuelve y justo antes de que sus ojos se cierren, alcanza a ver los ojos del depredador mirándola fijamente desde arriba, sin apuro, saboreando el momento. El grito de Mara queda atrapado en la helada oscuridad y la criatura se desvanece, invisible en los túneles del hielo, esperando a los próximos visitantes. Había algo hipnótico en la expresión de la dama de Hock. En la tenue luz de su estudio, el restaurador Arturo Pastrana observaba la pieza con detenimiento. Era una réplica exacta del famoso relieve, encargada por un museo local que pretendía resucitar el esplendor de una era pasada. Al principio Arturo sintió orgullo de que lo hubieran elegido para tan delicada tarea. No todos los días un restaurador tiene la oportunidad de trabajar con una obra tan especial, aunque fuera solo una copia. Durante los primeros días todo transcurrió con calma. La réplica presentaba daños menores, fisuras y manchas de humedad que limpiaba meticulosamente. Arturo disfrutaba de esas horas de solitaria concentración, la forma en que el pincel removía la mugre acumulada, como si el relieve fuera cobrando vida de nuevo bajo sus manos. Era un trabajo paciente, casi meditativo, y la presencia de la dama con su rostro sereno lo tranquilizaba. Pero una noche, después de largas horas de trabajo y agotamiento acumulado, sintió una perturbación. Había algo diferente en la pieza. Al principio no pudo precisar qué era, pero cuando sus ojos se encontraron con los de la dama de Hock, Arturo notó que su presencia había cambiado. Ya no era la serena figura que admiraba, sino una mueca sutil, como si el dolor hubiera empezado a filtrarse a través de los siglos. Una ligera curva en los labios, una sombra distinta en los ojos, algo casi imperceptible, pero innegablemente diferente. «Estoy agotado», murmuró para sí mismo, desestimando el malestar como una alucinación producto del cansancio. Decidió retirarse temprano esa noche, pero a partir de entonces, la sensación de que algo estaba cambiando no lo abandonó. Al regresar al estudio la mañana siguiente, Arturo sintió un leve escalofrío al encontrarse con la dama de Hock de nuevo. Su expresión ahora mostraba más angustia. Su boca, que antes apenas esbozaba una sonrisa, parecía ahora entreabierta, en lo que solo podía interpretarse como un grito sofocado. La inquietud se instaló en el corazón de Arturo. Se convenció a sí mismo de que se trataba de una ilusión,
un efecto visual, el cansancio acumulado que le jugaba una mala pasada, pero algo dentro de él no podía ignorar lo que estaba viendo. Empezó a presentar más atención a cada detalle del relieve, los pliegues en la ropa de la dama, el delicado contorno de sus ojos, la forma en la que la sombra caía sobre su rostro. Sin embargo, cada noche, al finalizar su trabajo, la expresión de la dama cambiaba un poco más. Sus ojos vacíos y tallados parecían seguirlo a donde quiera que fuera. Arturo comenzó a obsesionarse con la dama de Hawk. Pasaba horas contemplándola, intentando encontrar explicaciones racionales. Tal vez el juego de luces o el barniz, o incluso alguna trampa visual creada por las sombras, pero nada tenía sentido. El sueño comenzó a escaparse de él. Pasaba las noches sentado frente a la figura, tratando de encontrar la verdad oculta. Se dormía en su escritorio y cuando despertaba habían detalles nuevos. Una sombra de la figura, un pliegue que antes no estaba allí, o incluso una marca tenue, un rastro de algo que le hacía hervir la sangre, un mensaje velado que parecía dirigido a él. Fue entonces cuando empezó a notar los símbolos. Primero aparecieron en el borde del relieve, tallados sutilmente, como si hubieran estado allí siempre, pero ahora se mostraron con una claridad insólita. Luego los encontró en su escritorio, garabateados en el polvo o en el papel. Se trataban de glifos mayas, signos de advertencia y lamento. No recordaba haberlos dibujado, pero no había nadie más en el estudio. Cada símbolo lo llenaba de una sensación de desasiego profundo, como si algo estuviera tratando de comunicarse con él. Arturo empezó a perderse en la investigación de esos símbolos, buscando su significado en libros viejos, perdiendo la noción del tiempo entre susurros que parecían resonar en las paredes del estudio. Los glifos comenzaron a aparecer también en su propia piel, marcas en sus brazos como si hubieran estado grabándolos en carne viva, sin recordar ni cómo ni cuándo. Los límites entre el sueño y la vigilia se hicieron borrosos. Arturo ya no podía distinguir si estaba despierto o atrapado en una pesadilla interminable. Las noches eran invadidas por sueños febriles, visiones de sacrificios antiguos, de sacerdotes con rostros impasibles y de la dama de Hawk viva y sufriente, pidiéndole algo a él que no podía comprender. Se despertaba empapado en sudor y los símbolos se multiplicaban como si su piel se hubiera convertido en un pergamino donde se escribía una historia antigua y terrible. Arturo se aisló de todo contacto exterior, dejó de contestar llamadas, de responder correos, de salir del estudio. Su mundo se redujo a esa habitación cerrada, donde el aire se tornaba cada vez más espeso y donde la figura de la dama de Hawk se erigía como el único testigo de su decadencia. El paso del tiempo perdió significado. Las paredes del estudio parecían cerrarse lentamente, oprimiéndolo, mientras que la dama de Hawk seguía cambiando. Su rostro se distorsionó completamente. La mueca ahora era de puro sufrimiento. Sus ojos vacíos ahora parecían suplicar. Arturo sentía que compartía ese dolor, que algo de él se estaba desvaneciendo y transfiriendo a la figura. Un día, Arturo despertó sin saber cuántos días habían pasado. Miró sus manos cubiertas de cortes y glifos y luego alzó la vista hacia la dama de Hawk. La figura ya no solo mostraba sufrimiento, ahora había algo nuevo. En el fondo de sus ojos, Arturo notó un brillo, un destello de comprensión, o quizá un triunfo. Fue en ese momento cuando se dio cuenta. La dama de Hawk no estaba cambiando, lo estaba absorbiendo. Cada susurro, cada lapso de memoria, cada símbolo en su piel, todo lo había llevado a ese momento. Arturo sintió que el estudio giraba a su alrededor, que la habitación se desvanecía y una oscuridad pesada lo envolvía. Arturo comenzó a escuchar voces, susurros constantes que le decían cosas en un idioma que apenas comprendía. Parecían provenir de todas partes y de ninguna. Eran las voces de la antigüedad, el eco de un pasado que nunca debió ser desenterrado. Durante esos momentos sentía como si el espacio y el tiempo se hubieran fragmentado a su alrededor. Los símbolos de su piel brillaban como en la penumbra, como si se encendieran por voluntad propia. Desesperado, Arturo intentó salir del estudio una y otra vez, pero sus piernas se negaban a moverse, sus manos temblaban cada vez que tocaba la cerradura. Parecía que algo o alguien quería mantenerlo allí atrapado. Una noche, mientras intentaba luchar contra el sueño, Arturo tuvo una visión tan vívida que parecía real. Estaba frente a la dama de Hawk, pero ya no era el relieve de piedra, era una piedra viva. Su piel era de un gris pálido, como la roca en la que estaba tallada, y sus ojos oscuros y profundos lo miraban con una mezcla de tristeza y autoridad. La dama levantó una mano y Arturo sintió un dolor agudo atravesando su pecho. Cayó de rodillas, incapaz de respirar. Era como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo, como si estuviera siendo reclamado por la propia historia. Los días se mezclaban con las noches. Arturo ya no sabía cuándo estaba despierto, cuándo estaba soñando. Los símbolos mayas ahora estaban por todas partes, en las paredes, en el techo, en el suelo del estudio. Las figuras de la dama de Hawk seguían imponentemente. Su presencia llenaba todo el espacio. Arturo empezó a sentir como si el estudio fuera una extensión del relieve, como si estuviera atrapado dentro de la piedra misma. Intentó quemar los papeles con los glifos, romper los utensilios, destruir todo lo que pudiera conectarlo con la maldita réplica. Pero cada intento fracasaba. Los símbolos regresaban más claros,
más numerosos. Era como si el estudio tuviera voluntad propia, como si el destino ya estuviera escrito y no pudiera cambiarlo. Finalmente Arturo dejó de luchar, ya no tenía fuerzas, se arrodilló frente a la dama de Hawk y aceptó lo inevitable. Los susurros ahora eran gritos, órdenes que no podía desobedecer. Sintió cómo sus manos se movían sin control, grabando los últimos glifos en su propia piel, terminando el trabajo que la dama había comenzado. Sus dedos sangraban y la sangre fluía hacia el suelo, empapando la base del relieve. La dama de Hawk lo miraba y por un momento Arturo creyó ver compasión en sus ojos, como si entendiera su sufrimiento, pero también supiera que no había otra salida. Arturo sintió el frío recorrer su cuerpo mientras la oscuridad lo envolvía por completo. Fue un frío que no era físico, sino espiritual, el vacío de una vida siendo absorbida. Se desplomó frente al relieve y mientras sus ojos se cerraban, vio como su propia imagen se reflejaba en la piedra, un nuevo rostro tallado, atrapado en la eternidad. Los vecinos reportaron un olor extraño emanando del estudio. Las puertas estaban cerradas por dentro, pero lograron forzarlas. El estudio estaba vacío. No había rastro de Arturo, ni de sus pertenencias. Solo la réplica de la dama de Hawk permanecía en el centro de la habitación, perfectamente restaurada. El relieve ahora presentaba un detalle nuevo. En el fondo del tallado, en una esquina que antes estaba desgastada y sin definición, había aparecido un pequeño rostro tallado. Era el rostro de Arturo, mirando hacia afuera, atrapado en el relieve, observando en silencio, con una expresión de terror eterno. Y así la dama de Hawk volvió a su lugar en el museo local. Los visitantes pasaban frente a ella sin notar nada extraño. Algunos admiraban sus detalles, otros simplemente pasaban de largo, pero en las noches cuando las luces se apagaban y el silencio llenaba las galerías, algunos guardias decían escuchar susurros, palabras que no entendían, un lamento en una lengua olvidada, y si uno se acercaba lo suficiente, podía ver el pequeño rostro en el fondo del relieve, con unos ojos llenos de desesperación, atrapada por siempre en la piedra, rogando en silencio por ser liberada. Las noches en el museo eran largas y el silencio parecía tener vida propia. Los guardias que se atrevían a hacer rondas en la sala de las piezas mayas notaban que el ambiente cambiaba al pasar frente a la dama de Hawk. Algunos afirmaban sentir un escalofrío, como si una corriente de aire helado atravesara la galería, a pesar de que no habían ventanas abiertas. Otros decían escuchar risas suaves, casi como susurros, que resonaba justo al dar la espalda al relieve. Pocos se atrevían a mirar demasiado tiempo los ojos de la dama, pues juraban que si lo hacían, esos ojos cambiaban, lo seguían. Uno de los guardias, Felipe, un hombre joven y escéptico, decidió una noche enfrentarse a sus miedos. Se acercó a la dama de Hawk con una linterna en mano y observó detenidamente cada detalle del relieve. Mientras más se acercaba, más notaba los finos detalles de los glifos. Felipe, con el corazón latiendo con fuerza, iluminó la esquina donde se veía el pequeño rostro de Arturo. Al enfocar la luz, vio cómo la expresión del rostro cambiaba. No era la misma que durante el día. Ahora parecía estar gritando, pidiendo ayuda desesperadamente. Felipe retrocedió, tropezando y cayendo al suelo. En ese instante, la linterna rodó lejos de él, y la galería quedó sumida en la penumbra. Las sombras de las otras piezas mayas parecían moverse, crecer y acercarse. Los susurros llenaron la sala. Felipe escuchó claramente una voz que pedía que se fuera, que huyera, antes de que fuera demasiado tarde. Sin pensarlo 2 veces se levantó y corrió fuera de la galería, dejando atrás la linterna y cualquier intento de racionalizar lo que había visto. A partir de esa noche, Felipe se negó a hacer rondas cerca de la dama de Hawk. Otros guardias comenzaron a notar que la atmósfera del museo se había vuelto más pesada. Los susurros parecían insistentes, las sombras más densas. Algunos empleados empezaron a reportar pesadillas recurrentes con la dama de Hawk, sueños en los que el relieve cobraba vida y los perseguía por interminables corredores de piedra, hasta que despertaban empapados en sudor, con la sensación de que alguien los observaba en la oscuridad. El director del museo, ajeno a esas historias, se preparaba para inaugurar una nueva exposición sobre la cultura maya, usando a la dama de Hawk como la pieza principal. La publicidad atraería visitantes de todas partes y el interés en la figura aumentó. Pero conforme la fecha de inauguración se acercaba, el personal del museo comenzó a experimentar eventos cada vez más inquietantes. Las cámaras de seguridad capturaron imágenes borrosas de sombras moviéndose cerca de la dama. Algunos visitantes decían haber sentido que alguien los tocaba suavemente en el hombro mientras miraban el relieve, solo para girarse y encontrar la sala vacía. Durante la inauguración, el director decidió dar un discurso frente a la dama de Hawk, mientras hablaba sobre el significado histórico del relieve y la importancia del trabajo de restauración realizado. Las luces de la sala parpadearon brevemente. Algunos de los presentes comentaron que durante esos breves segundos habían visto movimiento en la piedra,
como si la figura de la dama hubiera alzado la cabeza. Los murmullos se extendieron entre los asistentes, pero el director continuó su discurso sin percatarse de lo que había ocurrido. Esa misma noche, uno de los curadores que había trabajado en la exposición decidió quedarse hasta más tarde para asegurarse de que todo siguiera en orden. Mientras caminaba por la galería vacía, observó la figura de la dama de Hawk bajo la luz tenue de las luces. Sintió una atracción inexplicable hacia el relieve, como si algo lo llamara. Sin poder evitarlo, se acercó y posó su mano sobre la fría superficie de piedra. Al hacerlo, sintió un latido, un pulso rítmico bajo sus dedos, como si la piedra estuviera viva. Antes de que pudiera reaccionar, una oleada de imágenes inundó su mente. Sacrificios, rituales antiguos, el rostro de Arturo mirándolo desde el interior de la piedra, con ojos llenos de terror, como algo se introducía en su mente, algo que no pertenecía a este mundo. Un eco de un pasado que intentaba abrirse a paso a través del tiempo. Cayó al suelo incapaz de gritar, mientras las sombras de la galería se cernían sobre él. La mañana siguiente, los empleados encontraron al curador tirado en el suelo frente a la dama de Hawk. Estaba consciente, pero sus ojos estaban vacíos, como si todo rastro de vida y cordura se hubiera desvanecido. No podía hablar, solo murmuraba en un idioma desconocido, con la mirada fija en la figura de la dama. El museo cerró sus puertas temporalmente. La exposición quedó suspendida y la dama de Hawk fue cubierta y almacenada en el archivo del museo, lejos de la vista del público. Pero los empleados sabían que no bastaba con esconderla. Los susurros seguían, los sueños no cesaban, y la sensación de que algo más habitaba el museo persistía. Nadie se atrevía a entrar al archivo por la noche, y algunos empezaron a abandonar su trabajo, incapaces de soportar la presencia de la figura. El museo contrató a un investigador paranormal, un hombre mayor con años de experiencia en lo inexplicable. Llegó una tarde con sus herramientas y su semblante sereno. Observó el relieve sin temor, aunque admitió que sentía una energía inquietante. Decidió pasar la noche en el museo, frente a la dama de Hawk. Intentó comunicarse con lo que fuera que residía en la piedra. Grabó los susurros, interpretó los glifos, y lo que descubrió lo llenó de terror. Esa noche, mientras intentaba descifrar los símbolos, comenzó a sentir que no estaba solo. Las sombras se movían a su alrededor y los susurros se volvían gritos, como un coro de almas perdidas clamando por liberación. En el momento en el que posó su mano sobre la figura, sintió un frío tan intenso que sus huesos dolieron. Sus ojos se encontraron con los de Arturo y por un segundo comprendió lo que el restaurador había experimentado. Una absorción lenta, una pérdida de sí mismo hasta ser devorado por la piedra. Los gritos del investigador resonaron por el museo, despertando a los guardias que dormían en sus puestos. Cuando llegaron a la galería, lo encontraron postrado ante la dama de Hawk, sus ojos abiertos pero sin vida, como si su espíritu hubiera sido arrebatado. Los guardias se miraron unos a otros. La dama de Hawk finalmente fue retirada del museo, sellada en una caja y transportada a un lugar desconocido, donde nadie pudiera verla. Los rumores decían que había sido enterrada, otros que fue lanzada al océano, pero aquellos que estuvieron cerca de ella sabían que nada de eso era suficiente. La dama de Hawk fue finalmente retirada del museo, sellada en una caja y transportada a un lugar desconocido donde nadie pudiera verla. Los rumores decían que había sido enterrada, otros que fue lanzada al océano, pero aquellos que estuvieron cerca de ella sabían que nada de eso sería suficiente. La dama de Hawk, con su rostro sereno y sus ojos llenos de conocimientos antiguos, habían reclamado lo que quería, y su eco seguiría resonando, buscando siempre una alma que la mirara demasiado tiempo. Los empleados del museo no olvidarían lo que había sucedido. Las pesadillas cesaron con el tiempo, pero la sensación de haber estado cerca de algo más allá de la comprensión humana permaneció, y cuando hablaban entre ellos, siempre en voz baja, decían que si uno prestaba suficiente atención, podía escuchar los susurros incluso en sus sueños, como una voz lejana que los llamaba desde la oscuridad. El museo volvió a abrir, y aunque la dama de Hawk ya no estaba allí, algunos visitantes decían sentir algo extraño en la galería, como una presencia que los observaba desde las sombras. Nadie sabía con certeza qué había sido de la figura, pero los que habían estado allí sabían una verdad que nunca compartirían. La dama de Hawk no se había ido, y su historia, como las piedras antiguas, perduraría siempre esperando, siempre observando. En un rincón oscuro del archivo del museo, entre cajas olvidadas y polvo acumulado, quedó una fotografía en blanco y negro del relieve. En ella el rostro de Arturo se veía borroso, casi como si se estuviera moviendo, si estuviera intentando librarse, como si a pesar de todo la historia no hubiera terminado.